Y tenemos que entender que la administración tributaria hay una relación, ¿se acuerdan? Jurídica tributaria entre el sujeto activo, que es la administración tributaria, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, y también los informantes. Esta comunicación en términos legales es la manifestación o traslado realizado a cada una de las partes. Es decir, tiene que haber comunicación entre estos tres sujetos de la relación jurídica tributaria. Em, Así como los instrumentos y prueba presentadas en respaldo de sus argumentos o razones. Esto dice Osorio Manuel. Manuel, es decir, todo lo que presenten estos señores, toda la comunicación, se constituyen en pruebas, en respaldo de sus argumentos o razones. Entonces, durante esta comunicación que se da en la auditoría tributaria, vamos a obtener pruebas de parte del sujeto activo, pruebas de parte del sujeto pasivo y pruebas de los informantes. En materia tributaria, la comunicación es un aspecto fundamental que se debe aplicar en todo procedimiento, ¿sí? Lamentablemente, y algunos funcionarios, malos funcionarios, entre comillas, a veces no practican mucho la comunicación, ¿no? Agarran, hacen la solicitud al contribuyente, piden los documentos y luego se van a su gabinete de auditoría, hacen el trabajo de campo, exponen la vista de cargo, exponen la RD y no han practicado la comunicación con el contribuyente ni con los informantes. Esos aspectos pueden ocasionar vicios de nulidad en el procedimiento, porque puede ser que el contribuyente respecto a las observaciones tenga algo que decirle a la administración tributaria. Por eso es importante la práctica de la comunicación en el proceso de auditoría. Cuando hemos revisado principios, hemos hablado que tenemos principios establecidos en la Constitución Política del Estado. El principio que nos establece es el de transparencia. Es decir, que el contribuyente tiene libre acceso a la información. Una vez que nosotros o el auditor inicia el proceso de auditoría, tiene que otorgarle libre acceso de la información al contribuyente. Evidentemente no va a ser un acceso permanente, no va a venir el contribuyente cada día y va a decir en qué está, cómo está mi trabajo, o el trabajo que estás haciendo, ¿no? No se trata de dejarlo al albedrío este libre acceso a la información. Con la medida que corresponda, con las medidas necesarias, sí se puede dar libre acceso a la información, pero por si acaso este libre acceso a la información tiene que ser en momentos establecidos. Por ejemplo, al inicio de la fiscalización, sí se le puede explicar cuál es el alcance de la fiscalización, no por qué estamos iniciando la fiscalización, sino cuál es el alcance. ¿Cómo es que se va a desarrollar esta fiscalización? No podríamos dirigir y decirle, bueno, se ha detectado que usted no emite facturas y vamos a incidir en ese aspecto. No, porque estaríamos dando ya elementos que podrían obstaculizar la información. Entonces, el auditor tiene que cuidar qué es lo que puede informar al contribuyente y qué cosas no las va a informar. En algunas ocasiones la administración ha usado incluso un artículo del código que dice que se puede declarar la reserva y confidencialidad de la información porque se encuentra en plena fase de auditoría. Se ha tenido que recurrir a esta situación en algunas ocasiones porque el contribuyente, al conocer estos principios, estos derechos, todos los días va a molestar a la administración y le dice, quiero saber cómo está, quiero saber si ha salido la vista de carro, quiero saber si ha salido la RD. Es más, hasta pecan de exceso y dicen, quiero que me muestre todos los papeles de trabajo. Y un papel de trabajo que está en fase de preparación todavía no es un acto, no va a surtir efectos legales. Entonces, no podemos estar perdiendo el tiempo mostrarle al contribuyente cada rato un papel de trabajo que va a surgir, va a tener modificaciones. Entonces, hay que tomarlo de manera muy profesional este tema y ver qué parte sí se le puede mostrar al contribuyente y qué parte todavía no se le puede exponer, ¿ya? Entonces, este principio de trascendencia tiene sus límites y tenemos que saber conocer esos límites. También en la Ley de Procedimiento Administrativo nos habla del principio de publicidad.
y nos dice que las actuaciones de la administración son públicas. Esto, en el mismo razonamiento que les dije hace rato, si bien las actuaciones de la administración son públicas, no es que vamos a exponerlo a todas las personas que vengan y al equipo de auditoría del contribuyente, no lo vamos a exponer a otros funcionarios, etcétera, ¿no? También tenemos que conocer los límites del principio de publicidad. Y la publicidad se da cuando el documento ya está finalizado. No nos olvidemos que el proceso de auditoría inicia con una orden de fiscalización, se hace un trabajo de campo y finalmente se emite la vista de cargo y la resolución determinativa. Al preparar estos documentos, los borradores que tengamos, las anotaciones, son solamente documentos auxiliares, todavía no tienen un valor legal y probatorio. Por tanto, no se puede ni publicitar ni informar al contribuyente cuando no están concluidos. Así también el Código Tributario Boliviano, cuando nos habla de los derechos del sujeto pasivo, nos habla también de obligaciones del sujeto pasivo, pero entre los derechos del sujeto pasivo precisamente está a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. También tiene el derecho a que la administración resuelva expresamente y en plazo las cuestiones planteadas, a solicitar la certificación y copia de sus declaraciones, a la reserva y confidencialidad de la información y a ser tratado con el debido respeto. Entonces, hay que informarle al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones, aún esté en fase de fiscalización. Por ejemplo, una de las situaciones que debe conocer el contribuyente en un proceso de fiscalización es que ya no puede rectificar una declaración jurada que está siendo objeto de fiscalización. Eso es muy importante. Entonces hay que comunicar esa situación al contribuyente para que no afecte nuestro proceso de fiscalización. También nos dice que al debido proceso, tiene el derecho al debido proceso y al conocer el estado de la tramitación. Si, por ejemplo, estamos en la fase de la preparación del informe y el contribuyente viene y pide conocer el estado de la tramitación, habrá que decirle, todavía se está en un trabajo de campo y seguramente en un mes, 2 meses o por ahí más tiempo, o todavía no se conoce, se va a emitir un informe y se va a emitir una vista de cargo, ¿no? No se le puede decir permanentemente y el error que comete la administración municipal, por ejemplo, y he tenido algunas dificultades y diferencias con los funcionarios que me dicen, licenciada, ha venido el contribuyente y quiere que le muestre cómo está la fiscalización. Y yo le he dicho que la fiscalización ahorita está con usted, pero no necesitas decir eso, ¿no? En tanto no esté un documento oficialmente firmado por el jefe de área, por el director, etcétera, todavía no es un documento oficial. Entonces, había mucho este tema en la administración tributaria municipal que los contribuyentes se van donde los jefes. Dice que ya está aquí en la firma, quiero conocer, ¿no? Y es un poco molesto porque los jefes tienen que tomar decisión en base a no solamente el criterio del auditor, sino también de sus superiores, ¿no? Incluso del director. Si, por ejemplo, el jefe de fiscalización decide que en ese caso se va a determinar una deuda de 1 millón, por decirles, y el director no está de acuerdo, entonces pone en riesgo la fiscalización cuando nosotros damos alguna información al contribuyente que es preliminar, que todavía no se ha definido, que todavía no está firmado por autoridad competente. Entonces sí puede conocer, pero de los documentos que ya tienen la firma de autoridad competente. También tiene derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos. ¿Cómo se puede dar esto? Si estamos en el proceso de auditoría, tenemos un hallazgo, se le puede decir al contribuyente, mire, señor contribuyente, he encontrado que, por ejemplo, la edificación que usted estaba haciendo no la ha declarado. Entonces, presénteme algún documento del arquitecto que me demuestre que esto tiene permiso de construcción, en primer lugar, y en segundo, que usted ha declarado esta base imponible para que se le puedan cobrar los impuestos. Entonces, en este momento el contribuyente puede ir a buscar documentación de prueba de que demuestre que le está pagando de forma adecuada su impuesto, ¿sí? Se puede decir, pero no necesitamos mostrar algún documento
concretamente, sino darle pautas de alguna observación que se está realizando para sustentar nuestro proceso de fiscalización. Esto ya lo conocen ustedes muy bien, a ser informado del inicio y la conclusión de la fiscalización. En cuanto inicia la fiscalización, se le notifica y se le comunica qué es lo que se va a fiscalizar, de qué periodos fiscales, qué documentación podría presentar, etcétera, etcétera. Y cuando concluya la fiscalización, también se le va a informar que ya se ha concluido y que en consecuencia se van a emitir los actos que correspondan. Entonces, estos son los derechos que tiene el contribuyente en relación a la comunicación que se debe realizar permanentemente en el proceso de fiscalización. Así también tenemos los deberes del sujeto pasivo y de los terceros responsables. Entre ellos, los deberes son determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria. Y la auditoría tributaria precisamente se va a encargar de ver si este contribuyente ha pagado, ha declarado y ha pagado correctamente la deuda tributaria. Otra obligación es inscribirse en los registros tributarios, ¿no? Aquí la norma te dice también que deben ser en los registros que correspondan. Ya aquí, por ejemplo, si hacemos una fiscalización a una persona que está en un régimen general, perdón, en un régimen simplificado, en una auditoría podríamos establecer que no corresponde al régimen simplificado, que en consecuencia corresponde que se cambie al régimen general. También tiene la obligación de fijar su domicilio y comunicar su cambio. Cuando se hace la auditoría, se puede evidenciar, por ejemplo, con documentos de órdenes de pedido, órdenes de compra, que puede ser que el domicilio que ha declarado no es el domicilio en el que ha realizado sus actividades económicas. Entonces, hay que pedirle que actualice su domicilio a efectos de poder ejercer derecho a la defensa, poder comunicarle inicios de fiscalización, finalización de fiscalización. Y otra obligación es facilitar el acceso a la información de sus estados financieros, ¿no? Y los agentes de información dice que toda persona está en la obligación de informar a la administración tributaria. Esto siempre en el marco de esta comunicación que tiene que existir entre el contribuyente, la administración y, en este caso, también los informantes. ¿Qué tipo de comunicación tenemos? Tenemos la comunicación formal y la comunicación informal, ¿sí? La comunicación formal se da con la notificación, ¿sí? Toda notificación es una comunicación formal, con el objeto de dar a conocer las actuaciones. En el proceso de auditoría, por ejemplo, lo primero que le vamos a hacer conocer al contribuyente es la orden de fiscalización. Orden de fiscalización. Si el contribuyente requiere alguna ampliación de plazo, se le va a notificar con la aceptación o rechazo de la solicitud. Luego, se puede notificar algún requerimiento que la administración tributaria necesite para que el contribuyente presente algún documento. Puede ser que el contribuyente no lo tenga a mano y puede comunicar esta situación. Puede presentar algunas notas justificativos, aclarar por qué no tiene esa documentación. Todo esto es formal. Luego se va a emitir, ¿qué hemos dicho? Después de que hagamos el trabajo de campo. Trabajo de campo no se notifica porque es una actividad, no es un acto propiamente dicho. No se notifica. Trabajo de campo resulta la vista de cargo y la ERB. Estos se notifican. Entonces, todos estos procesos, estos actos, podemos notificar de manera formal.
Podemos notificar, hemos dicho, de manera personal, por cédula, por edicto. Y el objetivo es dar a conocer las actuaciones. Todas estas comunicaciones formales, es decir, la entrega de un documento, la notificación específicamente, van a causar efecto legal, ¿sí? Todas estas notificaciones van a formar parte de la carpeta de antecedentes y con eso vamos a demostrar que el contribuyente ha sido notificado, que el contribuyente ha dicho algo, que el contribuyente ha pedido un plazo, etcétera, etcétera. En cambio, la comunicación informal son las reuniones que se pueden sostener con el contribuyente, son las conversaciones telefónicas o personales que puedan ocurrir. Al ser informal, no causan efecto legal. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque en alguna ocasión, por ejemplo, se realiza una reunión en la que el contribuyente, el sujeto pasivo, explica sus operaciones, por decir, ¿ya? Explica sus operaciones y resulta que la administración tributaria dice, bueno, yo sé que este contribuyente realiza sus operaciones sin la emisión de la factura, pero no puedo decir, él me ha confesado. ¿Por qué? Porque es una comunicación informal. Si bien lo ha dicho, no es prueba. Ya no es prueba, porque eso sería como una declaración testifical. Entonces no es prueba. Por el otro lado, a veces viene el contribuyente y me dice, la funcionaria me ha dicho, por ejemplo, alguna reunión con el equipo de trabajo, resulta que el funcionario le dice su deuda es, se me ocurre ahorita, 5.000 bolivianos. Pero resulta que de la revisión no habían sido 5.000, sino habían sido 9.500 bolivianos. Entonces viene el contribuyente y dice, pero si el funcionario me ha dicho que era 5.000, ¿por qué ahora me están sacando 9.500? Entonces presenta sus memoriales, reclama, argumenta, etcétera. Entonces aquí se le dirá al sujeto pasivo, la reunión que usted ha sostenido con el equipo de trabajo no es prueba. ¿Por qué? Porque no hay un documento, no hay un elemento que establezca que esto estaba respaldado. En cambio, la revisión de 9.500 bolivianos que se ha hecho está respaldado con papeles de trabajo. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es una comunicación formal y como una comunicación informal. Lo mismo, hay contribuyentes que vienen y dicen, a mí el funcionario me ha llamado y me ha dicho que me puedo acoger a la condonación y que es hasta el 30 de junio del 2026. Resulta que vengo el 30 y no hay condonación, pero el contribuyente no se pone a pensar que esa información telefónica no es norma. Esa información telefónica no es oficial, entonces no puede respaldarse de una conversación telefónica. Aquí este es los tipos de comunicación y los efectos que van a surtir en el ciudadano o incluso en la propia administración tributaria. ¿Ya? Cuando se presenta, por ejemplo, se emite una vista de cargo, el contribuyente presenta un memorial y dice, esto me ha dicho el fiscalizador, esto me ha dicho el supervisor, esto me dijo el jefe de fiscalización, esto me dijo el director. Pero eso no es prueba suficiente que avale sus argumentos, entonces no van a causar ningún efecto legal. ¿Está entendida esta parte o tienen alguna duda? Alicia Gutiérrez, ¿está por ahí? Licenciada, entonces para sustentar todo, Sí. digamos, el sujeto pasivo tendría que respaldar con documentos, ¿no ve? Para justificarse si algún reclamo que si tuviera. Así es, Adel. Si tiene algún reclamo, tiene que hacerlo mediante nota. Al presentar una nota ya lo está haciendo formal. Pero si aún en la nota presenta argumentos de conversaciones telefónicas, de reuniones, seguramente la administración le va a decir todo lo que usted manifiesta no tiene prueba, por tanto no tiene efecto legal. ¿Sí? ¿Está bien, Adela?
Claro, tu pregunta. Ya, entonces, por más que emita una nota, si no tiene un documento para respaldar su justificativo, lo que reclama no es válido, pues, en este caso, ¿no? Exacto, así es. Muy bien. Entonces, ¿qué actos requieren la notificación? Ya hemos dicho y lo vamos a repasar hasta que nos quede bien clara la idea. ¿Qué actos requieren que sean notificados? Primero, la orden de fiscalización o verificación, el requerimiento de documentación, las actas u omisiones que se realicen en un proceso de auditoría. Aquí podemos tener una variedad de actas, ¿no? Por ejemplo, el funcionario quiere saber el precio que aplica el contribuyente, puede realizar, por ejemplo, se me ocurre un acta de acciones u omisiones en las que le haga ayer estaba viendo, por ejemplo, un cuestionario. Entonces, en un cuestionario le va a hacer preguntas con preguntas de los precios que aplica a sus productos. Al llenar esta acta de acción u omisión, el contribuyente está convirtiendo en un documento probatorio, en una prueba, ¿no? Con su firma está validando esta información. Luego que se hace, por ejemplo, una acción para verificar cuál es el procedimiento de producción, entonces la administración realiza, el contribuyente lo firma y eso también se constituye una prueba. ¿Qué otra cosa he visto? Por ejemplo, las notas emitidas y emitidas por administración tributaria y respondidas por el sujeto pasivo, también son pruebas. ¿Por qué? Porque seguramente van a tener la firma del encargado, van a tener la firma de la autoridad competente, por tanto, son documentos plenamente válidos y surten sus efectos legales. Luego tenemos otros actos, la respuesta de solicitudes al contribuyente. Un contribuyente, y aquí hay que ser a veces realista, a veces el contribuyente pide de todo. Por ejemplo, solicita plazo, solicita reunión. ¿Reunión de qué? De explicación. Necesito una reunión en la que me expliquen por qué me están haciendo esta fiscalización. Solicito una reunión para que me expliquen por qué me están determinando este importe. Solicito una reunión para que me expliquen en qué consiste el proceso de fiscalización. Entonces, las respuestas que se hagan a todas estas solicitudes deben tener una respuesta. No importa que la solicitud, podemos pensar que esta solicitud es muy, muy innecesaria, por ejemplo, ¿no? Alguna vez le hemos dicho al contribuyente, solicito reunión de explicación, está bien, pero hay que responder. Señor, no necesita mandar una nota. Usted puede venir a acercarse a Ventanilla y pedir una reunión, no necesita pedir. Sin embargo, el contribuyente puede hacer su solicitud. ¿Para qué? Para asegurarse de que realmente le van a atender. Entonces sí hay que responder al contribuyente absolutamente todo lo que pida, aun sea una solicitud muy vana, muy vaga, muy sin fundamento y sin necesidad. Se debe responder. Otro acto que requiere notificación en el proceso de auditoría y es de especial trascendencia es la vista de cargo. La vista de cargo nos va a incluir una deuda preliminar. Y se le va a decir al contribuyente que preliminarmente, por decirles, debe 5 millones de bolivianos. ¿Sí? Preliminar. Y finalmente hay que notificar la resolución determinativa. En esta resolución determinativa puede ser que esta deuda preliminar en realidad se va a convertir en una deuda definitiva. Puede ser que sean los 5 millones, puede ser que sean 4 millones,
O puede ser incluso que no exista ya deuda. Pero sí es necesario que se le notifique al contribuyente como parte de la comunicación que debe existir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el caso de los terceros informantes, es necesario la notificación de requerimiento de información, ¿sí? Sin embargo, no es 100% necesario en todos los procesos de fiscalización. Procesos de fiscalización donde no se requiere solicitar nada al informante. Entonces, más es la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta en esta parte. Licenciada, Licenciada, en este Sí, caso, como usted menciona, ¿no ve que habla que los actos requieren notificación y cuando el contribuyente requiere solicitar alguna reunión, usted recomendaba que por muy vana que sea, tal vez ustedes recomendaban que sea por ventanilla. Sin embargo, si lo hiciera de ese modo sería informal. En cambio, si lo hace mediante nota, por más que la reunión no tenga fundamento, sería una nota formal e incluso la misma reunión contaría ya con un acta, ¿verdad? Porque esto ya sería un respaldo para lo que él después pueda alegar. sí, buen punto, Joana. Pero al pedir reunión, está bien, lo está haciendo formal, está pidiendo con una nota. La administración no le va a decir, no te acepto, le va a decir, sí, te acepto la reunión. Y como tú dices, puede ser que en la reunión se haga un acta de reunión, pero posiblemente no. Y lo que ocurre generalmente es que no se hacen actas de reunión, salvo que el contribuyente lo pida, pero aún así la administración va a cuidar mucho qué es lo que te va a decir en esa reunión. No te va a dar un dato definitivo de tu fiscalización. Seguramente va a decir, sí, señor, estamos en un proceso de fiscalización, este no puede durar más de un año, vamos a investigar a los proveedores, a los clientes, etcétera, etcétera. No te va a decir algo definitivo. ¿Por qué? Porque lo que es definitivo te lo tiene que decir en la resolución determinativa. Y si estamos en fase de vista de cargo, te lo va a decir en la vista de cargo. Entonces, no va a haber o puede haber incluso una acta de reunión donde la administración jamás va a comprometer su posición, solamente te va a explicar. Entonces, esta explicación sí te puede servir, pero como contribuyente en la práctica yo te digo que no sirve porque ahí no va a establecer reparos, no va a establecer la fecha de finalización, por decirte, no te va a decir qué cosas no te va a revisar. Entonces, no es tan, si bien va a ser formal esta acta, pero no va a haber un compromiso concreto de la administración. ¿Sí? Gracias, licenciada. Ok. ¿Alguien más tenía por ahí alguna pregunta? sí, licenciada, indicaba que podíamos solicitar una reunión para que nos explique. También se podría solicitar una respuesta de manera escrita, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y esta Generalmente respuesta puede servir como evidencia, tal vez. excelente. Ese análisis, por ejemplo, es importante realizarlo. Por ejemplo, cuando un contribuyente no tiene clara la observación de la administración. Incluso se aplica en el tema de las consultas, ¿ya? Cuando sale una normativa y un contribuyente no entiende bien el alcance, o puede ser que para su empresa no se aplique muy bien, puede hacer una consulta. La consulta hace que esta relación se convierta en una comunicación formal. Por ejemplo, tenemos líneas gratuitas en las administraciones y llama un contribuyente y dice, señor, señor administración, no puedo llenar mi libro de compras y ventas IVA y el funcionario le dice, haga esto, haga este otro. Entonces, y le dice, no he podido presentar en plazo mi libro de compras y ventas. Y resulta que no lo puede hacer ese día. Y cuando ya le multan por no haber presentado,
el contribuyente dice, pero yo he llamado al fisco y el fisco me ha dicho que se va a ampliar, que se va a solucionar este problema y hasta la fecha no se ha solucionado y ahora me está multando. Como ha sido una llamada, nada más una conversación telefónica, entonces eso no aprueba o no sirve de prueba para que no le multen. En cambio, si como tú dices, presenta una nota el día del vencimiento y le dice, señores de administración, entra a la página de impuestos a horas, se me ocurre ahorita 3 de la tarde y el sistema decía que no funciona y por eso no puedo presentar, eso te puede liberar de alguna multa que posteriormente te pueda realizar la administración tributaria. Igual en el tema de consultas, si por ejemplo la norma no es clara, yo hago mi consulta y la administración me dice, en su caso, realice de esta manera la aplicación de esta normativa. Entonces, si la administración me quiere multar o me quiere fiscalizar y observar esta situación, yo con esa consulta como contribuyente puedo descargar y puedo evitarme multas, puedo evitarme deudas, sanciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Está bien, Virginia? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, licenciada. Ok, entonces para seguridad jurídica es bueno que el contribuyente, en casos necesarios, se respalde con este tema de la comunicación formal, es decir, escrita, que presente su nota para respaldarse por qué no ha presentado determinada obligación, por qué ha realizado de una o de otra manera su declaración jurada, sus estados financieros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, la segunda parte de este tema nos habla de los papeles de trabajo del auditor tributario, que igual lo vamos a ver en el tema de papeles de trabajo. Sí, los papeles de trabajo en materia tributaria son sumamente importantes porque se constituyen en la evidencia del análisis, de la comprobación y de la verificación en los que se fundamentan los resultados de la auditoría. Se constituyen en la carga de la prueba. Entonces, cuando hacemos una auditoría tributaria, los papeles de trabajo son la esencia misma de la fiscalización. Sin papeles de trabajo no podríamos respaldar las observaciones. En cambio, con papeles de trabajo sustentamos todo lo que se ha hecho. Entonces, es importante que los papeles de trabajo tienen que estar debidamente elaborados porque van a ser la prueba en el proceso de fiscalización y además va a servir para futuras revisiones que el contribuyente pueda solicitar. El artículo 77 del Código Tributario nos dice respecto a los medios de prueba que las partes pueden invocar todos los medios de prueba admitidos en derecho. Solamente, y aquí un poquito relacionado con lo que hablábamos antes, nos dice la prueba testifical solo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 2 testigos sobre cada punto en controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidas. Es decir, nos dice, todos los medios de prueba se pueden presentar, menos la testifical. Solamente es indicio, dice. ¿Qué es testificar? Llamar al cliente, llamar al proveedor, decirle, venga a declarar que yo le he emitido factura. Eso solamente es un indicio, no es una prueba concretamente. También nos dice son también medios legales de prueba, los medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. Por ejemplo, cuando ustedes han enviado sus libros de compras y ventas y han llenado su declaración jurada, estos son pruebas. ¿Por qué? Porque esto se envía a la administración tributaria, está en sus bases de datos. Si el contribuyente no presenta esta información en la fase de fiscalización, la administración puede imprimir estos libros de compras y ventas, estas declaraciones juradas, y esos son medios legales de prueba. ¿Sí? Eso es lo que establece el Código Tributario. Y finalmente nos dice en el tema de pruebas, las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen los hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieran sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ella, salvo que se acredite lo contrario.
Entonces, aquí nos habla concretamente de los papeles de trabajo que elabora el auditor tributario. Entonces, estas son igual pruebas de los hechos que en ellas existen. Entonces, si por ejemplo yo hago un papel de trabajo y digo ventas omitidas por el contribuyente, son pruebas y nos dice, salvo que se acredite lo contrario, salvo que demostremos que eso no es correcto. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? Con otra prueba, ¿sí? ¿Está bien entendido? Utilicé. Muy bien. Y luego, en este tema vemos los procedimientos analíticos de la auditoría tributaria. Los procedimientos analíticos que se realizan en la auditoría tributaria se realizan con el fin de establecer la existencia de obligaciones fiscales. Los mismos estarán en función al impuesto sujeto a la auditoría y los rubros que forman parte del impuesto. Entonces, seguramente cuando se inicie el proceso de fiscalización, vamos a tener que hacer procedimientos analíticos, ¿sí? Por ejemplo, si quiero verificar las ventas, si realmente el contribuyente emitió todas sus facturas, ¿qué procedimiento analítico podríamos hacer en una auditoría? A ver, voy a preguntar por lista, creo. Lisette Condori. ¿Qué procedimiento analítico podría ser? Lisette, ¿está? Sí, licenciada. Tal vez se podría hacer una verificación en el sistema de impuestos nacionales. Pero ¿qué me podría El, demostrar que no ha pagado sí, su impuesto? tal vez que está con una deuda. Pero ¿cómo? A ver, específicamente un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento analítico? Primero, es un procedimiento de auditoría en la que podamos demostrar alguna situación que estamos viendo. Por ejemplo, en la auditoría tributaria siempre vamos a buscar si el contribuyente ha pagado bien su impuesto. El ejercicio que hemos hecho, les he hecho emitir facturas, ¿te acuerdas? Sí, Y luego han declarado en su libro de ventas, ¿no es cierto? Y luego han traspasado a sus declaraciones juradas. En esa cadena de operaciones tributarias, ¿puedo yo detectar si no ha pagado bien su impuesto? ¿Haciendo qué revisión? y la revisión de las facturas, si corresponde o no. Sí, está muy Sí, bien. Puedo, por ejemplo, revisar que ustedes han emitido 10 facturas y de las cuales solamente han declarado 9, por ejemplo. Puedo revisar si han sumado bien sus facturas de ventas, ¿sí? Puedo incluso revisar si el contenido de la factura está correcto, por decirte que si me han vendido 5 muebles a 200 pesos, si realmente factura por 1000 o por ahí han facturado por 800, ¿sí? Esos son procedimientos, ¿sí? sí, licenciada. Muy bien. Los procedimientos analíticos que vamos a encontrar en la auditoría tributaria pueden ser de ventas y pueden ser también de compras, que son las operaciones más comunes que existen en la tributación. Por ejemplo, las ventas van a tener un efecto en el IVA, van a tener efecto en el IT y posiblemente tengan efecto en el IUE. Y las compras van a tener su efecto en el IVA y en el IUE, porque las compras no afectan al IT, ¿no es cierto? Entonces, algunos procedimientos analíticos que podemos nombrar sería el relevamiento de las declaraciones juradas. Apenas relevamos la declaración jurada,
y podemos saber si el contribuyente ha pagado o no ha pagado. Yo he relevado algunas de sus declaraciones juradas que han presentado en sus trabajos prácticos y he visto primero que han declarado unas casillas incorrectas. Segundo, que han determinado impuesto y no han pagado el impuesto. Se ha hecho un pequeño relevamiento. Ustedes pueden hacer en función a la auditoría que vayan a realizar. Y la siguiente fase, espero que podamos ejecutarla por el tema de la virtualidad, de que vamos a hacer ya la auditoría tributaria. Entonces, ustedes van a hacer el relevamiento de la declaración jurada del grupo que les toque auditar. Vamos a hacer un análisis de la integridad de las ventas declaradas, análisis de los requisitos en la emisión de las facturas de ventas. Puede ser que algunas facturas de ventas, por ejemplo, no estén correctamente emitidas, puede ser que no tengan número de orden, alguna encontró, por ejemplo, que hay facturas con rayones, con enmiendas, el número de facturas se repite en dos facturas, o la copia no ha pasado bien, etc. Esos requisitos en la emisión de factura puede afectar a la determinación. Podemos hacer análisis de registros contables, de CARDEX, de movimientos y saldos en cuentas de ingresos. Esos son los procedimientos analíticos, ¿sí? Y procedimientos analíticos respecto a las compras, podemos igualmente relevar las declaraciones juradas, pero en relación a compras, podemos hacer el análisis de la integridad de las compras declaradas, el análisis de los requisitos en las facturas de compras, y aquí vamos a tener muchas observaciones, porque muchas de las facturas que han utilizado de compras tienen rayones, enmiendas, el número de NID está incorrecto, el nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, este análisis, estos procedimientos analíticos nos pueden llevar a observar esas facturas de compra, ¿sí? Entonces, los procedimientos analíticos se realizan para determinar la existencia de posibles tributos omitidos. Podemos también analizar los registros contables, los CARDEX, movimientos y saldos en cuentas de gastos. Y también podemos hacer el análisis de CARDEX en ingresos. Por ejemplo, si yo verifico que la empresa ha producido 10 muebles, ha facturado 5 y en su inventario tiene 0, se supone entonces que estos otros 5 que faltan lo han vendido sin la correspondiente factura. Entonces, todos estos son procedimientos que vamos a utilizar en la auditoría tributaria. Ya en función del tipo de empresa que sea, el auditor puede aplicar otros procedimientos analíticos adicionales que él mismo pueda establecer por el tipo de contribuyente que esté fiscalizando o auditando. ¿Está bien? ¿Algún procedimiento que a ustedes se les ocurra o alguno que les llame la atención? Licenciada, una consulta respecto cuando menciona este punto de análisis de registros contables. Sa- bueno, se sabe que hay empresas que realizan su contabilidad a final de gestión y no así durante todo el año, todo el periodo. Entonces, si la auditoría fuera en mes, no sé, junio, julio, y le solicitan los registros contables, ellos tendrían que presentar de forma obligatoria sus estados financieros hasta esa fecha y toda esa documentación No, porque el IUE, ¿cuándo se prepara? al cierre de gestión hasta abril del siguiente año. Excelente. Entonces, no te pueden pedir los comprobantes. Te pueden pedir los comprobantes, pero del mes hasta donde se ha cumplido la obligación. No nos olvidemos que la contabilidad, como tú dices, si bien hay gente que lo hace a fin de año, pero según el Código de Comercio, ¿cada cuánto tienes que hacer tus registros contables? Periódicamente. Entonces, tienes que tenerlo hasta ese mes. Entonces, si te hace la administración una auditoría de junio, deberías tener, hasta junio, deberías tener todo realmente hecho como establece la norma. Entonces, los libros de diario, los libros mayores, etcétera, se hace al finalizar el mes, se puede hacer. Entonces, si te piden, por ejemplo, ahorita estamos en junio y te piden tus comprobantes de los primeros días de junio, tú puedes decir no, porque lo hago al final de mes. Pero no podría decir no, lo hago al final del año,
¿Por qué? Porque el Código de Comercio te dice tienes que hacerlo en cada mes, ¿no es cierto? Ahora, no necesitas presentar estados financieros porque el estado financiero se realiza al final de la gestión. Sí puedes presentar comprobantes, pero no necesariamente estados financieros. ¿Está bien? ¿Respondo a tu pregunta en ese sentido, Iván? Sí, sí, licenciada. Ok, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda aquí? ¿Comentario? Para seguir avanzando y terminar en realidad, porque este tema es cortito. Vamos a ampliarlo cuando realicemos los papeles de trabajo. ¿Sí? Entonces, el resultado de los procedimientos analíticos se exponen en las cédulas o papeles de trabajo elaboradas por el auditor tributario y sus resultados en los papeles de trabajo resumen. Estos últimos deben ser de conocimiento del sujeto pasivo para garantizar sus derechos constitucionales, tributarios y administrativos. Si bien el Código Tributario nos establece que vamos a comunicar el inicio de la fiscalización, vamos a notificar la vista de cargo y vamos a notificar la resolución determinativa, es también aconsejable darle una copia al contribuyente de los papeles de trabajo más importantes en los que se establece la deuda. O alternativamente, cuando se emite la vista de cargo, detallarle todas las observaciones. ¿Por qué? Cuando no se le comunica al contribuyente todas las observaciones, eso constituye en indefensión. ¿Cómo yo me puedo defender como contribuyente si no conozco todas las observaciones? Entonces, una auditoría tributaria tiene que tener unos papeles de trabajo claros, tienen que ser no notificado el papel de trabajo concretamente, pero podemos traspasar esta información a la vista de cargo para que el contribuyente pueda asumir el derecho a la defensa. Muchos de los procesos de fiscalización han sido anulados por la Autoridad de Impugnación Tributaria o por el contencioso administrativo o tributario, mejor dicho, cuando el funcionario, el auditor, no ha demostrado al contribuyente todas las observaciones. Entonces, algunos funcionarios dicen, pero mis papeles de trabajo son muy ampulosos, por decirles, tengo un papel de trabajo en el que he hecho un análisis de 20 hojas, no le puedo pasar toda la información. Entonces, yo les digo, es mejor que pases ese papel de trabajo, pero solamente detallando las observaciones para no causarle indefensión al sujeto pasivo. Porque no le puedes decir al sujeto pasivo, debe 5 millones y no decirle por qué motivo. Entonces, es importante que el sujeto pasivo tome conocimiento de cada una de las observaciones. Por decirles, la factura número 5, yo veo que el contribuyente ha emitido por 1,000 pesos, sin embargo, resulta que ha recibido un dinero en el banco en esa misma fecha, aparentemente por esa misma operación de 50,000 bolivianos. Entonces, todas esas observaciones tienen que estar claramente expuestas al contribuyente. Aún así el papel de trabajo sea largo, muchas veces yo les digo a los funcionarios, adjunten como anexos a la vista de cargo, de manera que no le causes indefensión, porque si no se puede defender, por supuesto existe la posibilidad de que cuando nos revisen, que serían la Autoridad de Impugnación Tributaria o el contencioso tributario o administrativo, puede ser que lo anulen. ¿Por qué? Porque el contribuyente no ha conocido de todas las observaciones. Es importante esta comunicación permanente con el contribuyente y al final es importante también hacerle conocer todas estas observaciones para que esta persona, este contribuyente, pueda defenderse, pueda desvirtuar estas observaciones o en definitiva, por la exposición que se realiza en el papel de trabajo, reconocer los errores que he cometido y finalmente pagar para que el proceso se cierre y ya no tenga mayores problemas. Muy bien. ¿Entendido? Licenciada, una pregunta. Digamos, si el contribuyente, digamos, le hemos recalcado sus errores y vuelve a cometer esos mismos errores, ¿qué se debería hacer en ese caso, licenciada? Volverle a cobrar. Ah, bueno, ya dice.
¿no? O sea, si en un mes ha cometido un error, en el siguiente mes también, entonces se le vuelve a fiscalizar y si en el siguiente se le vuelve a fiscalizar, es como cuando a los niños, ¿no ve? Cometen un error, se los sanciona, cometen otro error, se los sigue sancionando, hasta que aprendan. Muchas veces cuando se hace la fiscalización, se determina la deuda tributaria, el contribuyente, si bien puede aprender de esa experiencia, a veces comete el mismo error. Entonces, la única forma es volver a cobrar. Es más, muchos contribuyentes dicen, prefiero corregir, a partir de eso corrigen, rectifican sus declaraciones juradas y así se evitan mayores sanciones, ¿sí? Está bien, licenciada, gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por su atención. Si no hay más preguntas, podemos terminar la clase. Les voy a subir, por favor, la actividad para hoy día, que sería que estamos con puro apuntes ahora, ¿no? Han Sí, licenciada. participado solamente 82 estudiantes. ¿Qué ha pasado con los demás? No da el Apunte. tiempo, Lick, No da tiempo. ¿Para qué? para subir, licenciada, los apuntes. No da tiempo. Pero no están tomando apuntes, creo. No, yo te digo por qué están menos participantes. 82 nomás están, eran más de 100. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. ¿Hasta qué hora va a habilitar el Classroom para subir los apuntes? Hasta las 10:30 es. Tal vez se puede emplear un poco, licenciada. Lo que pasa es que no me encuentro en mi casa y si bien estoy tomando atención y capturas de pantalla, tengo que transcribirlo. Por favor, licenciada, si lo puede emplear un poco más. Hasta las 11, ¿les parece? Hasta las 12, Lick. No, no pueden estar ahí trasnochándose. Hasta las 11, ¿les parece, por favor? Para que no se trasnochen. O 12 siempre quieren. Por hoy, Lice. 12 siempre, Por Lick. favor. Ya, hasta las 11:59 les estoy poniendo, por favor, ¿ya? Licenciada, ¿puede pasarnos las diapositivas de este tema y del anterior? Sí, No sí, nos sí, por pasó todavía. supuesto. De este tema y del anterior les voy a pasar, ¿ya? Listo, gracias, Lick. Hasta luego. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. No